Queridos hermanos, gracias por estar ahí, todos y cada uno de vosotros participando en este culto de oración. Estamos terminando, pero antes de acabar, como siempre, nos vamos a acercar a la palabra del Señor y a un texto específico que leemos en Marcos, en el capítulo 16. Y comenzando desde el versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aun así creyeron. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa. Mirad, fijaros que viene. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Y por qué lo hizo? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero sigue el versículo 15 y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y añade: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tremendas palabras. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Que muchas veces pasan por alto. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu fe? Cuando los dos hombres por fin se dieron cuenta que era Jesús, volvieron ligeros corriendo a Jerusalén. Porque no es suficiente leer acerca del Señor Jesucristo. No es suficiente verlo como una persona o como un personaje, ni siquiera, diría yo, estudiar sus enseñanzas solamente. Al creer en Él, es Dios. Él es Dios. Por tanto, debemos confiar que nos salvará y debemos aceptarle como el Señor de nuestras vidas. No cualquier otra cosa, no cualquier Señor. Esta es la diferencia entre conocer a Jesús y saber acerca de Él o recibirlo en tu corazón. Solo cuando lo conocemos nos sentiremos motivados a testificar a otros de lo que Él ha hecho por nosotros. Ser salvo y ver a Jesús no es lo mismo. Muchos nunca lo hemos visto, pero hemos recibido la gracia de Dios y hemos participado de ella por medio de la fe. Pero cuando tú lo veas con los ojos de la fe, jamás podrás ser la misma persona. Ya no te van a atraer otras cosas que te atraían antes, porque ahora has recibido al Señor Jesucristo en tu vida. Y por tanto vas a distinguir entre quien ves que es Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Sí, así es. Solo si ves a Jesús no tendrás otro Dios, porque ya tienes al Dios suficiente grande, además de saber que Él es el Todopoderoso y que se manifiesta incluso en tu debilidad y también hace el milagro de darte la salvación por medio de su muerte y de su resurrección. Pero si has tenido una experiencia de Jesús, tal como Él es, estas experiencias podrán ir y venir, pero tú te vas a mantener firme como corresponde, como viendo al invisible, es decir, por la fe. En Hebreos dice el texto: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos, y también se ha constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El ciego de nacimiento que vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, no sabía quién era Jesús hasta que se le apareció y se le reveló. En este capítulo 9 vemos como poco 4 reacciones diferentes ante el Señor Jesús. Una de ellas podemos ver los pueblos que rebelaron. Los pueblos rebelaron
sorpresa y desconfianza ante la evidencia. Los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. Los padres creyeron, pero callaron, por temor a la excomunión. Y el hombre sanado mostró una fe constante y creciente. Vemos 4 aspectos diferentes. Jesús tiene tacto en el trato con las personas. Una afirmación común en la cultura judía era que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado de algún pecado. Pero el Señor Jesucristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. Muchas veces las pruebas son pruebas que Dios permite para aumentar nuestra fe. Vivimos en un mundo caído donde la buena conducta no recibe siempre una recompensa y la mala conducta no recibe siempre un castigo. Por lo tanto, los inocentes a veces sufren. Quizás si Dios quitara el sufrimiento cada vez que lo pidiéramos en oración, posiblemente seguiríamos a Jesús por cierta comodidad o conveniencia. Y no por amor a Él, no por amor al sacrificio que hizo en nuestras vidas, no por esa devoción clara y empática hacia el Señor Jesús. Pero sean cuales fueran las razones de nuestro sufrimiento, Jesús tiene poder para ayudarnos a lidiar con él, con el sufrimiento. Pidamos a Dios con la fe, gracia y la fortaleza que vienen de Él, para que esa perspectiva nuestra sea una perspectiva clara, sincera y no agónica, sino esperanzadora en el Señor Jesús. Porque Jesús está esperando siempre. En muchas ocasiones, ante los problemas, el cristiano, el creyente, puede pensar que Dios no ha escuchado su oración. Pero en realidad Dios oye, siempre escucha a sus hijos. Él está interesado en la situación de cada uno de nosotros y de su iglesia. El Señor no está indiferente, ni es insensible a nuestro clamor. Jesucristo siempre se hace presente a aquellos que han elevado su petición, pero no podemos ordenarle nada cuando Él tiene su respuesta en su momento. Él puede estar presente siempre y actúa siempre para bien. Jesús siempre va a mirar nuestro corazón, si está dispuesto a seguirlo o solamente es una emoción que salta en nosotros momentánea, pasajera, por la necesidad del momento. Él quiere ver en nosotros corazones sinceros, claros, humildes, delante suya. Él le tuvo que reprochar a sus propios discípulos su incredulidad porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fijaros, hasta sus propios discípulos le tuvo que reprochar la falta de fe. ¿Cómo estás tú en tu fe? Como hemos leído en el texto de Marcos, finalmente se apareció a los 11 y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y vinieron a contárselo. Estas palabras hacen eco o deben de hacer eco en nosotros cuando no creemos firmemente en el Señor o tenemos duda de ello. Y en mucha gente. Creer, por tanto, equivale a recibir a Cristo en el corazón. Es vivir conforme a su ley, así como el bautismo es el testimonio externo de esa fe y convicción. Dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido bautizados con Cristo? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Porque así dice el versículo 4 del capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahora tengo una pregunta.
¿Incredulidad o fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres increente? ¿Eres incrédulo ante las evidencias de Cristo? Dios está esperándonos siempre. Yo creo que no nos debe reprochar a nosotros si nuestra fe flaquea o no flaquea. Tenemos que ser fuertes. Debe ser una fe real en Cristo. Porque ya hemos aprendido de Él. Y por tanto tengamos que aceptarlo, recibirlo y vivir confiados, acercándonos cada día más a Él, haciendo su voluntad y no la nuestra. Creyéndole a Él, aunque no le hemos visto de una manera tangible, pero sí le estamos viendo cada día en nuestra vida, con los ojos de la fe y los milagros que hace en nuestras propias vidas y en la vida de la Iglesia. Y esas son evidencias claras de las experiencias de haber suplicado, de haber orado, de haber pedido a nuestro Dios por cada uno de nosotros. Así que, querida Iglesia, sigamos marchando, confiados, esperanzados, con la fe genuina en el Señor Jesús. Vivamos una vida estrecha, íntima, real y personal con nuestro Dios. Vivamos la unidad que Él quiere que vivamos, siendo obedientes de una manera permanente, sabiendo que Él, Cristo, es la cabeza de su Iglesia. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy lo puedes recibir y formar parte de la familia de Dios. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Señor y Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en este momento, en esta hora, por tu mensaje, por tu palabra que llega a nuestro corazón y nos hace sentir cómo estamos delante de ti. ¿Tenemos esa fe que decimos que tenemos o simplemente la voceamos pero internamente dudamos de ti? Señor, tú que lo escudriñas todo, tú que nos conoces y sabes cómo somos cada uno. No permitas que nuestra fe flaquee, sino que creamos cada día más en tus promesas, en ti, en tu palabra. Y también quiero pedirte por aquellos que no conocen al Señor Jesús, oh Dios, que tú les sigas hablando al corazón y que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.